Hola ingenieros, bienvenidos a un vídeo más. Soy Michel Quintero y en el vídeo de hoy vamos a analizar el concepto de los contactos auxiliares de un contactor. En el video anterior habíamos analizado los contactos principales del contactor y dos videos anteriores hemos venido hablando del contactor y su forma de funcionamiento. Así que ahora vamos a revisar los siguientes temas. ¿Qué son los contactos auxiliares? ¿Cuáles son los tipos de contactos auxiliares? ¿Cuántos contactos auxiliares tiene un contactor? Y unos bonus adicionales que vamos a revisar en este video. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para que sigas recibiendo esta información tan valiosa e importante en el mundo de la ingeniería eléctrica. Por supuesto, regálame un like, comparte y no te olvides de darle clic a la campanita para que tengas todas las notificaciones. Vamos entonces a la temática de hoy, contactos auxiliares. Esto que apareció por aquí por la parte derecha inferior es un bloque de contactos auxiliares. No sé si se alcanza a apreciar bien, pero tenemos uno normalmente abierto, uno normalmente cerrado, un segundo normalmente cerrado y un segundo normalmente abierto. Tenemos las marcas de NO y NC, que ya vamos a ver qué significan. Y las enumeraciones de un video anterior cuando hablábamos de índices y marcas que les dejaré por acá arriba. De hecho, véanse toda la lista de reproducción, que este video hace parte del curso de accionamientos electromecánicos. Por acá arriba se la voy a dejar también para que no se la pierdan, y al final del video también van a tener del lado izquierdo le va a aparecer el último video o el video que sigue, y del lado derecho le va a aparecer la lista de reproducción del curso de accionamientos electromecánicos. No dejes de estudiar esta asignatura que es importantísima para todo ingeniero eléctrico, electrónico, mecánico, y podríamos hablar de muchas más ingenierías y tecnologías. Sin embargo, para recordar un poquito de las marcas, decíamos que todas aquellas que terminen con el número 1, como esta por ejemplo que es 61 y 62, serán contactos normalmente cerrados. Todas aquellas que comiencen con el número 3 y terminen con el número 4, aquí sería 83 y 84, corresponden a contactos normalmente abiertos. Pero continuamos. Los contactos auxiliares están diseñados para permitir o interrumpir el paso de una corriente y por supuesto energizar las bobinas de los contactores o incluso a los elementos de señalización del circuito de mando. ¿Quieres saber qué es un circuito de mando y qué es un circuito principal o circuito de potencia? Ve a la lista de reproducción de accionamientos electromecánicos. Están diseñados para bajas corrientes usualmente, a diferencia de los contactos principales que sí deben soportar la carga. Estas corrientes usualmente van en el orden de los miliamperios o un máximo de un par de amperios, de allí no va a pasar. Y debido a la función tan importante que cumplen en el circuito de mando, aquí vuelvo a resaltar, o no sé si no lo había dicho, los contactos auxiliares se utilizan únicamente en el circuito de mando o circuito de control. Y su fiabilidad debe ser muy grande. Estadísticamente, fiabilidad significa que la probabilidad de errores o de daños o de mal funcionamiento debe ser muy, pero que muy baja, ya que muchas veces estos contactos auxiliares van a operar con un PLC. ¿Quieres saber qué es un PLC? También lo dijimos en un video anterior, así que ve a la lista de reproducción que aparece al final del video y quédate conmigo hasta el final. ¿Cuáles son los tipos de contactos auxiliares? Bueno, hay diferentes formas de clasificarlos. Vamos a hablar de una primera forma. Hay contactos instantáneos y estos actúan tan pronto como se energiza la bobina del contactor. También hay de apertura lenta, lo cual quiere decir que la velocidad y el desplazamiento del contacto móvil es igual al de la armadura. Por lo tanto, no se abren al mismo momento en el que la bobina se energiza, sino que tienen un tiempo de retardo idéntico al movimiento de la armadura para unir los contactos o separar los contactos. También tenemos de apertura positiva. Y esto es muy importante. Cabe resaltar que los contactos abiertos y cerrados no pueden coincidir cerrados en ningún momento porque tendríamos un cortocircuito. Más adelante vamos a ver un ejemplo de apertura positiva. También tenemos con adelanto al cierre o a la apertura y actúan unos milisegundos antes que los contactos instantáneos estos de aquí.
Y por supuesto, si tenemos uno de adelanto, tenemos que tener unos con retraso al cierre o a la apertura. Y estos actúan de manera contraria unos milisegundos después que los contactos instantáneos. Continuamos. Contacto normalmente abierto o normally open. Aquí quiero resaltar que esta es otra forma de clasificar a los contactos auxiliares y en general a todos los contactos. Los hay normalmente abiertos y normalmente cerrado. Normally open y normally closed. Si están en inglés, porque generalmente las marquillas van a venir en inglés. También se conoce como contacto instantáneo de cierre. Y su función, obviamente, si están normalmente abiertos, al accionarse se van a cerrar y su función es cerrar un circuito tan pronto como se energice la bobina del contactor al cual pertenece este contacto normalmente abierto. En estado de reposo, por obvias razones, como su propio nombre lo indica, debe encontrarse abierto. Y si tenemos un contacto normalmente abierto, tenemos también un ¿qué? Un contacto normalmente cerrado o normally closed. También se conoce como contacto instantáneo de apertura. Por obvias razones, si se encuentra cerrado, al accionarse la bobina, se va a abrir. Su función es abrir un circuito tan pronto como se energice la bobina del contactor al cual pertenece. Generalmente estos contactos normalmente cerrados se encuentran alimentando un circuito derivado hasta que la bobina se energiza. Cuando la bobina se energiza, lo que se pretende es eliminar el paso de corriente hacia el circuito derivado que se encuentra conectado aguas abajo de este contacto. Y en estado de reposo tiene que encontrarse cerrado. ¿Cuántos contactos auxiliares tiene un contactor? Seguramente se han hecho esa pregunta. ¿Cuántos contactos crees que puede tener un contactor? ¿1, 2, 3, 4? Pues les digo que los contactores principales del circuito contienen usualmente, como mínimo, un contacto auxiliar normalmente abierto. Ojo, no todos vienen con un solo contacto normalmente abierto. Algunos traen 2, algunos traen 3 y otros no tienen, pero en la gran mayoría de casos tienen por lo menos un contacto normalmente abierto auxiliar. Y ya verán para qué sirve. Más adelante se los digo. Pueden existir contactores con más contactos auxiliares, normalmente abiertos o normalmente cerrados, o ambos. Uno de los contactos auxiliares normalmente abiertos debe cumplir la función de garantizar la alimentación de la bobina cuando se suelte el pulsador de marcha. Por esto se conoce como contacto auxiliar de retención o contacto auxiliar de sostenimiento. Por eso es que usualmente mínimo tienen un contacto auxiliar NA, porque cuando se presiona el pulsador para energizar la bobina, en algún momento el operario va a quitar su dedo del pulsador y va a dejar de pasar energía por esa sección, la sección del pulsador. Entonces apenas se energiza la bobina va a cerrar este contacto auxiliar normalmente abierto que va a estar conectado en paralelo por encima del pulsador para que cuando el operario suelte el pulsador, como ya la bobina energizada activó este contacto auxiliar, el contacto auxiliar ahora quede cerrado y la bobina tenga un flujo constante de corriente y no se vaya a apagar. Si no han visto esquemas eléctricos, también los invito a que miren la lista de reproducción para que sepan de lo que estamos hablando. ¿Cuántos contactos auxiliares tiene entonces el contactor? Ya dijimos que tiene que tener mínimo uno. Cuando se tienen contactos auxiliares NC y NA, simultáneamente se da un tiempo de conmutación entre ambos. Y aquí les menciono el caso particular del que hablábamos de los contactos de apertura positiva. Esto sucede porque hay una conmutación entre ambos por la forma constructiva y la ubicación que tienen estos contactos en la armadura. Es decir, no se pueden quedar los dos cerrados al mismo tiempo. Esto se conoce, como les menciono, apertura positiva. Al momento de energizarse la bobina, primero se abren los contactos normalmente cerrados y unos milisegundos después se cierran los contactos normalmente abiertos. Ya les mencioné anteriormente que si los dos se encuentran cerrados al mismo tiempo, ocasionaríamos probablemente un cortocircuito. Ahora, también existen contactores, no solo contactos, contactores auxiliares. Los contactores que tienen únicamente contactos auxiliares
sin importar la combinación, bien sea solo normalmente cerrados, solo normalmente abiertos o mezclados entre ellos, se conocen como contactores auxiliares. Deben tener gran robustez mecánica porque van a ser parte del circuito de control y sus usos son, primeramente, específicos en el circuito de mando o control y también a manera de interfaz entre la salida de un PLC y la bobina de un contactor principal. ¿Recuerdan cuando estábamos dando las generalidades del PLC en un video anterior que no te puedes dejar de ver? Por eso te digo que tienes que ir a la lista de reproducción. No los coloco todos porque YouTube solo me permite 5 videos y he mencionado más de 5, así que mejor vayan a la lista de reproducción que la pueden encontrar por aquí en el simbolito de admiración. Decíamos que cuando hablábamos de las generalidades del PLC, usualmente las corrientes que soportan los PLC tienen un límite y que en el circuito de control, tanto a la entrada o a la salida de los PLC, la corriente puede llegar a ser superior a la que soporta el PLC. Entonces se utiliza un contactor auxiliar a manera de interfaz para que sea él el que soporte dicha corriente y no que sea el PLC y quememos los fusibles. ¿Te has preguntado qué debes hacer si un contactor no tiene suficientes contactos auxiliares? Como les mencionaba anteriormente, lo más probable es que te encuentres con un contactor que tenga un solo contacto auxiliar y es normalmente abierto. ¿Y qué pasa si necesitas más? No te preocupes. Es posible, como les digo, que para algunas aplicaciones que necesitemos no tengamos contactores que cuenten con la cantidad de contactos auxiliares requeridos en el circuito de mando. Pero eso no es un problema mayor, ya que puede solucionarse de manera muy sencilla si tenemos los recursos, claro está, utilizando algunas de las siguientes alternativas. Quiero que inicialmente miren este gráfico que apareció en la pantalla. Tenemos un contactor, que es la parte del bloque trasero. Si se dan cuenta, es trifásico, tiene línea 1, 2 y 3 y línea 1, 2 y 3 por la parte inferior. Las entradas recuerden que son impares 1, 3 y 5 y las salidas son pares 2, 4 y 6. Aquí tenemos los contactos de la bobina que debe energizarse. Usualmente la vamos a encontrar como A1 o A2. Y este en particular es de, si no me falla la vista, 220 voltios. Y este bloquecito que tenemos adelante se conoce como bloque de contactos auxiliares. Y esta es una de las soluciones que podemos tener si el contactor principal no tiene los suficientes contactos auxiliares. Para ese caso, si se dan cuenta, no tiene ni siquiera uno. Solo tiene los contactos principales, que son 6, y no tiene ni un solo contacto auxiliar. Por eso tienen que funcionar con este bloque de contactos auxiliares. ¿Cuántos contactos hay aquí? Hay 4. 1 y 2 abiertos y 2 cerrados. Tenemos 4 contactos auxiliares adicionales. Es posible utilizar un bloque de contactos auxiliares. Estos pueden ser adaptados de manera frontal o de manera lateral al contactor si el modelo lo permite. Sin embargo, solo algunos modelos de contactores permiten el enclavamiento de un bloque adicional. Es decir, aquí justo debajo de este bloque auxiliar deben haber unas palanquitas que permitan la conexión y enclavamiento mecánico entre ellos. Si esto es totalmente plano, la parte blanca del contactor principal, y también es totalmente negro sin ninguna entrada por los lados laterales, no vamos a tener la posibilidad de conectar el bloque adicional. Hay otra solución, ya la mencioné, los contactores auxiliares. En este caso, se conecta la bobina del contactor o de los contactores que se van a adicionar en paralelo con la bobina del contactor que tiene insuficiencia de contactos auxiliares. Vean, de esta manera se consigue que los contactos de los que estamos adicionando o los contactos del primero o primeros, si son varios, actúen como si fueran parte del segundo contactor. Es decir, como yo estoy colocando en paralelo las bobinas de los contactores que estoy adicionando a la bobina del contactor principal que está funcionando en el circuito de potencia, al estar en paralelo la corriente se va a distribuir por sus diferentes ramas y de esta manera los contactos auxiliares de los contactores que he puesto en paralelo van a funcionar como si fueran parte del mismo contactor principal. Ahora, ¿cuáles son los símbolos de contactos auxiliares? En este video estoy tratando de responder
todas las preguntas que se me vienen a la mente de los contactos auxiliares de los contactores. Los símbolos de los contactos auxiliares solamente se encuentran en el circuito de control o de mando. Y para su correcta interpretación, considera lo siguiente. El símbolo correspondiente a los contactos NA y NC. Es decir, el símbolo para un contacto normalmente abierto, si nos damos cuenta en esta nomenclatura o en esta normativa que ahorita se las muestro, va esta parte como del interruptor del lado izquierdo y no tiene nada que lo cierre y dos líneas verticales. Este es el símbolo para el contacto normalmente abierto, y para el contacto normalmente cerrado decidieron no colocar la línea del interruptor del lado izquierdo o la línea de contacto del lado izquierdo para no generar confusión con este, sino que la lanzaron al lado derecho y tiene una línea horizontal que cierra el circuito y dos verticales que hacen parte de los trazos. De esta manera podemos darnos cuenta que este contacto siempre está abierto, siempre y cuando la bobina no esté energizada. Una vez se energiza, se cerrará el contacto. Caso contrario pasa aquí. Normalmente se encuentra cerrado. Cuando se energiza la bobina, se abre esta patica de aquí y quedaría normalmente abierto. Para identificar un contacto auxiliar se usa la misma marca. Aquí no me refiero a marcas como Siemens, ABB, ni General Electric, ni nada por el estilo. No, me estoy refiriendo a lo que explicamos en un video anterior que tienen que ver la lista de reproducción, en donde decíamos qué es índice, qué es un símbolo, qué es una marca, qué es un trazo, qué es un enclavamiento mecánico. Así que mírenlo, no se pierdan la lista de reproducción. Sin embargo, la marca del contactor iría en esta parte, KM o KA, y debe tener el número del mismo contactor al cual pertenece en el circuito principal. ¿A qué me refiero? Si tengo 10 contactores en el circuito principal, porque mi proceso industrial tiene 10 contactores, y supongamos que estoy con el contactor número 7, si yo voy a graficar aquí los contactos auxiliares de ese contactor número 7, aquí debo colocar, dependiendo del software que estoy utilizando, KM7 o KA7. Si yo no le coloco el número, el técnico que esté leyendo este diagrama o este esquema eléctrico no va a comprender estos contactos a cuál contactor hacen parte o a cuál contactor pertenece. Listo, decíamos que para identificar un contacto auxiliar se usa la misma marca del contactor al cual pertenece, colocada siempre al lado izquierdo del símbolo. El símbolo está aquí, la marca va del lado izquierdo. Y unos índices que corresponden a la entrada y salida del contactor. ¿Cuáles son los índices? Este numerito que estás viendo arriba y este que estás viendo abajo. Como es un contacto normalmente abierto, finalizará con 3 en la parte de entrada, finalizará con 4 en la parte de salida. Como este es un contacto normalmente cerrado, finalizará con 1 en la parte de la entrada y finalizará con 2 en la parte de la salida. Ellos pueden ser 13, 23, 33, 11, 21, 31, lo que sea. Solo lo que importa es el número final. Y de acuerdo, aquí está la normativa, a la norma IS 1082-1, las marcas y los índices deben ir en la parte izquierda del símbolo. Así que esta norma es muy importante para los esquemas eléctricos. Y eso ha sido todo por este video. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita y nos vemos en un siguiente video. Recuerda, accionamientos electromecánicos es la lista de reproducción que te aparece por acá, a la cual debes darle clic. Nos vemos en el próximo video.